vamos a presentar las conclusiones de todas las exposiciones que les correspondió a nuestros compañeros. Mi grupo está conformado por Flor Marina Osorio y Jimena Preciado. Son la teoría de la administración, que es un manual de procedimientos, vocabulario archivístico, Acuerdo 038 del 2002, Código de Ética del Archivista, encuesta documental, diagnóstico documental y las preguntas del taller 3. Bueno, la teoría de la administración nos habla de Henry Fayol. Henry Fayol fue el fundador de la teoría de la administración. Él solía hablar mucho de unas frases célebres, la cual son: la armonía y la unidad de la gente es una empresa, son una gran fuente de validad para ella, por tanto debe hacerse esfuerzos para establecerla. Nos hablaba también que el control es para asegurarse de que todo va de acuerdo a las reglas y órdenes establecidos. Coordinar es conectar y unir, armonizar todos los actos y todos los refuerzos. Elaborar un plan y asegurar el éxito es una de las mayores satisfacciones que un hombre inteligente puede experimentar. Henry Fayol siempre solía usar frases de motivación que la relacionaba mucho con el éxito. El fayolismo, también llamado administración. Administración positiva, enfoque anatómico y enfoque del proceso administrativo. Su aporte principal fue el de escribir sobre el problema no estudiado por Taylor, ya que mientras Taylor concentra sus estudios en el taller o en la fábrica, Fayol lo hace a nivel de la administración, creando algunos que solía llamarle como una escuela, es una escuela de jefes. El proceso administrativo de Fayol. Él siempre tenía muy claro lo que era promover, organizar, mandar, coordinar y controlar. Estos 5 elementos eran fundamental, la verdadera tarea de administrar. ¿Qué es un manual de procedimientos? Te va a hablar mi compañera. Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa. Los procedimientos son consignados metódicamente, tanto las acciones como las operaciones que se deben seguir para llevar a cabo las funciones generales de la empresa. Ventajas del manual de procedimientos. La primera es auxiliar el adiestramiento y capacitación del personal, auxiliar en la inducción al puesto, describen en forma detallada las actividades de cada puesto, facilitar la interacción de las distintas áreas de la empresa, indicar las interrelaciones con otras áreas de trabajo, permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se siguen para el desarrollo de las actividades de la rutina. Pasos para elaborar un manual de procedimientos. Lo principal que se debe tener es primero pues la introducción, cuáles son los objetivos, las áreas de aplicación, los responsables, las políticas, la descripción de las operaciones, formatos, diagramas de flujo y terminología. Estos 10 puntos son fundamentales para la elaboración de un manual de documentos. Vocabulario archivístico. El vocabulario archivístico nos habla más que todo de todos los fundamentos que tiene el archivo o lo que estamos estudiando en gestión documental. Vamos a hablar primero qué es documento. Documento es información registrada de cualquier sea su forma o el medio utilizado. Documento del archivo. El documento del archivo es registro de información conducida o recibida por una persona o entidad. El archivo es conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, su forma, su soporte o material. El ciclo vital de los documentos es las etapas o sucesivas por las que se atraviesa el documento desde su producción, recepción hasta la oficina de su conservación temporal. El archivo de gestión es de las oficinas productoras de los documentos, en el que se reúne la documentación en trámite en búsqueda de soluciones. El archivo central es la unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o trasladados por los
por los distintos archivos de la gestión documental. Archivo histórico es aquel el cual se refiere a la documentación del archivo central. La disposición final de los documentos se selecciona los documentos en cualquiera de sus tres fases. El principio de procedencia es la conservación de los documentos dentro del fondo documental. El principio de orden original es la ordenación interna de un fondo documental, manteniendo la estructura durante todo el servicio activo. La clasificación documental es la elaboración intelectual por la cual se identifica y establecen las secciones y subsecciones, secciones y series documentales que conforman un fondo. El fondo es la totalidad de todas las series documentales, La sección es una subdivisión del fondo. Es integrado por un conjunto de documentos generales. La descripción documental es proceso de análisis de los documentos de archivo de sus agrupaciones materializado en repeticiones que permiten su identificación. El comité de archivo, grupo asesor de la alta dirección. La tabla de retención documental es el listado de series y su correspondiente tipo documental. El archivo en custodia. El archivo custodia es responsabilidad jurídica que implica por parte de la institución archivística la adecuada conservación y administración de los fondos. El Archivo General de la Nación, desde el punto de vista de lo institucional y de acuerdo a la categoría de los archivos oficiales, es el establecido público encargado de formular, orientar y controlar las políticas archivísticas a nivel nacional. Serie documental. La serie documental es el conjunto de documentos de estructura y contenido homogéneo. En expediente es un conjunto de documentos relacionados con un asunto que constituye una unidad de la conservación de los archivos. La unidad documental es formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora. Tipo documental hace referencia a la especie documental que revela tanto el contenido como la estructura física del documento. Ordenación documental es la ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden previo al acordado. Archivo histórico especial es el constituido por el fondo documental referidos a épocas, lugares o personas determinadas de la historia regional y nacional. El archivo privado es el conformado por el documento privado. El archivo privado de interés público es aquel que por su valor histórico, la investigación, la ciencia y la cultura es de interés público y declarado como tal. El archivo público es conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se deriven de la presión de un servicio público por entidades privadas. Archivo total. Conceptos que se hacen referencia al ciclo vital de los documentos. El archivista. Persona especializada en el manejo de los archivos. Asistencia técnica. Es presentación de servicios por personal especializado en diferentes áreas del quehacer archivístico. Autenticación de documentos. Es la autorización o legalización de documentos por parte del funcionario competente. Acuerdo 038 de 2000. Bueno, el acuerdo 038 del 2002 nos habla que es por el medio del cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos. Este último establece que los servicios públicos, al desvincularse, ya sea de forma temporal o definitiva, de las funciones titulares, deberán entregar debidamente inventarios. Esto quiere decir que toda clase de documento y archivo que tenga a su cargo
acuerdos, normas, procedimientos o cosas establecidas, el Archivo General de la Nación, este mismo artículo establece también que estos documentos y archivos son indispensables para garantizar la continuidad de la gestión pública. Código de ética del archivista. El archivista debe proteger la integridad del material archivístico y así garantizar que se continúe siendo una evidencia confiable del pasado. El archivista debe valorar, seleccionar, mantener los documentos archivados dentro de sus contextos históricos, legal y administrativos, respetando así el principio de procedencia, preservando y haciendo evidencia de las relaciones originales de los documentos. El archivista debe proteger la autenticidad de los documentos y asegurar que su valor no sea alterado durante el proceso archivístico. Un archivista debe asegurar el acceso continuo y la inteligibilidad del material archivístico. El archivista debe documentar y justificar sus acciones con respecto al material archivístico. Bueno, ahí en lo del código de ética de la archivística, lo que más nos enfocan es como todos los deberes que debe tener uno como archivística, que es vigilar la integridad de los documentos, que se encuentren en buen estado, buscar un soporte adecuado para todos los documentos. Entonces es muy importante que el archivista como tal tenga en cuenta todos esos puntos. Encuesta documental es considerada una rama de la investigación social, científica orientada a la valoración de poblaciones de un interés mediante el análisis de nuestras presentaciones. Se caracteriza por la recopilación de testimonios orales, escritos, probados, dirigidos. El propósito es investigar y llegar como a una conclusión o como a un acuerdo. Ajá. Diagnóstico documental. El diagnóstico documental nos ayuda a gestionar adecuadamente a las empresas que encuentren con un fondo documental, ya que es un proceso de la organización documental. El diagnóstico documental es el primer proceso de la organización documental por medio de un análisis y teniendo en cuenta el volumen documental existente dentro de determinada organización. Bueno, le vamos a hablar de las preguntas 1 a la 3. Primero. La primera pregunta es ¿qué es gestión documental? Bueno, la gestión documental es un conjunto de documentos tecnológicos, el cual tiene normas y técnicas que permiten a la empresa administrativa a su flujo de documentos a lo largo del ciclo vital de los documentos, ya sea bien mediante técnicas manuales, aplicando tecnologías que permitan alcanzar cotas más altas de rendimientos, funcionalidad eficiente, en este último de los casos los sistemas de gestión documental. Bueno, la gestión documental nos ayuda mucho a facilitar como la búsqueda, a facilitar mucho como al personal que necesite la investigación. Más accesibilidad a los documentos. ¿Qué es un PGD? Un PGD, el programa de gestión documental, es estratégico de la gestión documental, en el cual se establece para la entidad de estrategias que permitan a corto, mediano y largo plazo, la cual implementa y mejora la prestación de servicios y desarrollo de los procedimientos, la implementación de programas específicos del proceso de gestión documental. ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación del PGD? Los objetivos son resaltar la importancia que tienen los documentos, normalizar la utilización de material, facilitar la recuperación de la información, colocar el uso y la circulación de los documentos, evitar la creación de los documentos innecesarios,
simplificar los procedimientos, organizar, clasificar, ordenar y describir los documentos para su educada explotación al servicio de gestión. Asegurar la disponibilidad de los documentos esenciales. Bueno, ahí prácticamente lo que nos habla es sobre que haya una buena clasificación, ordenación y una descripción. ¿Para qué? Para que los documentos tengan una adecuada explotación al servicio de la gestión y a la toma de decisiones. ¿Qué exposiciones? ¿Qué aspectos se deben considerar para la elaboración de un PGD? Los siguientes aspectos son considerados para elaborar un programa de gestión documental. El primero es administrativo, que son aspectos de transparencia, la rapidez, la eficacia de la administración. El económico habla sobre la reducción de costos derivados de la conservación de documentos innecesarios. El archivístico es la Ley 594 de 2000. Nos habla sobre el concepto del archivo total, el ciclo vital del documento, el principio de procedencia y el principio de orden original. Planeación del programa de gestión documental. El diseño desarrollado de un programa de gestión documental obedece a un plan de acción con líneas concretas que faciliten su implementación de una manera efectiva. Esto quiere decir que habrá una determinación de los requerimientos de información, mantenimiento, evaluación y que se debe corresponder a un plan discriminado a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué condiciones o instrumentos técnicos previos se deben tener en cuenta para la implementación de un PGD? Los requisitos técnicos se refieren a las condiciones e instrumentos previos que son como los manuales de proceso y procedimientos, tabla de retención, tabla de valorización, las normas técnicas y normas en general y los archivos en las diferentes fases del ciclo vital y la unidad corporativa. Esos son los pasos o los requisitos técnicos para así implementar o implementar un PGD en una empresa o organización. Para lo anterior se deberá verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones: centralización de la recepción, la definición de procedimientos, tener debidamente aprobadas por los Archivos Generales de la Nación, contar con el Comité de Archivos respectivos y disponer de un reglamento de archivo para la entidad basada en el Archivo General de la Nación. Esos requisitos debemos tener en cuenta para así tener un cumplimiento a un PGD en una organización. ¿Cuáles son los requisitos administrativos que debe cumplir la entidad para la implementación de un PGD? Bueno, los primeros requisitos son administrativos, que hacen relación a la necesidad de integrar un programa de PGD. Lo segundo es tener definido el sistema de administración de archivos de la entidad. El tercero es el archivo debe contar con el talento humano debidamente asignado a funciones de archivo y con dedicación exclusiva para realizar la labor. La entidad deberá contar con un programa de capacitación que permita a los funcionarios del archivo ampliar y mejorar sus condiciones en el aspecto de la gestión documental. La gestión de documentos debe inscribirse como un programa estratégico de la entidad. ¿Cuáles son los procesos de un PGD? Bueno, aquí habla sobre los procesos, son la producción y la distribución. En la producción habla sobre la generación de documentos de las instituciones en cumplimiento de sus funciones. También habla sobre el marco, la ley 43 de 1913, ley 527 de 1999. Habla también sobre el artículo 7 del Código Penal, artículo 218 y 228. Bueno, aquí básicamente nosotros lo que hicimos fue un cuadro comparativo en el cual tenemos lo que es la producción y la distribución. Acá nos habla sobre lo que es el marco legal, la recepción, las actividades. Acá nos habla también sobre el marco legal, la consulta y las actividades.
Entonces es como más bien un cuadro como Organización y la conservación. paralelo. Acá nos habla sobre la organización y la conservación también. ¿Qué es un manual de gestión documental? ¿Qué es un manual de gestión documental? Son documentos que sirven como medio de comunicación que permite investigar, transcribir en forma ordenada, sistemática o una organización, constituyendo un medio de comunicación escrita que permite proporcionar diferentes tipos documentales. Consulta en internet algunos manuales de gestión documental. Bueno, nosotros consultamos y encontramos uno que es manual de transferencia de documentos, manual de procedimientos para el tratamiento documental, manual de normas y procedimientos de archivo, manual de gestión documental, manual de tratamiento documental y complicación de gestión documental. Mencione qué aspectos debe tener un manual de gestión documental. Bueno, lo principal es establecer y difundir normas que reglamenten la administración, crear parámetros, aplicaciones y generalidades de la gestión documental, proporcionar herramientas oficiales de consulta que sirvan para las diferentes dependencias. La otra es estandarizar formas de comunicar oficiales y actos administrativos. Y por último es orientar a los funcionarios en el trámite de comunicación relacionados en el cumplimiento de sus funciones. Dice la pregunta, ¿por qué la empresa, una vez establecido el programa de gestión documental, debe elaborar un manual de PGD? Se dice que es establecido porque se debe... Bueno, lo primero que nos habla ahí es que para poder, establecer bien la empresa, establece el programa de gestión documental, es fundamental que cuente con programas para generar estrategias para capacitar a funcionarios. Es muy importante la elaboración de comunicaciones con destinos internos o externos o interdependientes en el sistema de gestión. El otro es para manejar las actividades archivísticas y para tener un control del archivo. Entonces es muy importante a la hora que la empresa tiene un programa de gestión documental, debe elaborar un manual de PGD. Bueno, dice en la pregunta 13 que he elaborado un glosario y las palabras desconocidas que encontramos en el taller 3. Más que todo fue los documentos de notificación. Son los que, lo que se envía a todas las oficinas municipales para comunicar asuntos. Los Fosfáticas copia. es el proceso en el cual se realiza la copia literal de un documento o fotografía crecida por un medio fotográfico. Los efectos es un conjunto de cosas que son propiedad de una empresa. Sigue los dosieres, que es decir, es como un conjunto de documentos agrupados a una razón o de una entidad temática sin que respondan a una norma de procedimientos. Documentos de enlace se utilizan en las oficinas para trasladar documentos de una a otra dependencia. Función. Son actividades particulares que realiza una persona o una más dentro de un sistema de elementos. Hemografía es un conjunto de documentos archivísticos por temas durante muchos años y que al consultarlos van en el proceso de información. Y por último tenemos la interrelacional, que es poner en relación unas cosas con otras. Bueno, acá les presentamos pues todas las conclusiones de las exposiciones de los compañeros.